Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Adaptado, el espacio donde exploramos la mente, la mentalidad, todas esas herramientas para nuestro crecimiento personal y para aplicarlas a la vida diaria. Hoy tengo un invitado súper especial que nos va a hablar de deporte, de alto rendimiento y de otras cosas interesantes. Así que quédense que Universo Adaptado empezó ya. Así que bueno, mi invitado de hoy, Andri Ferrebus, tenista profesional y también conocedor de la mente y el PNL. Bienvenido, Andri, a este Gracias, Carlos. espacio llamado Universo Adaptado. Qué placer y gusto tenerte aquí en No, el Orlando. placer es mío estar aquí, finalmente. Desde hace mucho tiempo te he visto haciendo este programa y he estado pensando, me gustaría estar allí. Sí, Y ocurrió casi que sin sí, planearse. sin planearlo. Ocurrió casi de un día para otro. Ni siquiera la locación. Ya después contaremos tras cámaras esto. Tomamos la decisión y fue ocurriendo poco a poco. Y Sí. aquí estamos. Andri, eres tenista profesional y te conocí a través de el Doral Open, Sí. gracias a un gran amigo, Luis Nieves, amigo periodista deportivo también. ¿Cómo iniciaste? Háblanos un poco de ti, como si nunca, como si te presentaras por primera vez. ¿Quién es Andri Ferreus? Bueno, soy de Venezuela, ¿Ok? de la ciudad de Maracaibo. Yo empecé a jugar tenis desde que tenía 10 años. ¿Ok? Y en ese entonces la razón por la que quería jugar tenis era que había jugado varios deportes y no era bueno en ninguno. Tenía que ver con que estaba pasado de peso, era un niño de alto peso ¿Ok? en esos Era tiempos. gordito en algo, Sí, sí, ¿sí? era ¿Ok? gordo. Y jugué básquet, jugué béisbol, jugué fútbol y en ninguno de ellos daba la talla, en buena parte porque el físico no me ayudaba. ¿Ok? Creo que es mucho más difícil jugar una disciplina, sea un deporte, o sea una arte marcial o Sí, cualquier disciplina física. Es mucho más difícil si la gravedad la tienes en contra. exacto. Si, Bueno, es si, cierto, bueno, sí, puede ser uno de las porque tienes que premisas. moverte, Sí, tienes que mover tu necesitas cuerpo. dinamismo, agilidad, pero bueno, Y si pesas más, si pesas demasiado, bueno, toda tu energía se va en moverte. Entonces, una buena razón por la que en esos deportes no me iba bien era por eso. ok, Pero yo quería hacer deporte porque quería sentirme mejor. correcto. Y pasando de deporte a deporte, pues me topé con el tenis. Y por alguna razón me gustó más que los demás. Y me quedé allí. Y durante los primeros años solamente tomaba clases. Mis padres me llevaban después de la escuela, tomaba unas clases a la semana. Y fui perdiendo peso. Ok. Y me sentía mucho mejor, Ujú. por supuesto, quien no se siente mejor después de eso. Y una cosa ocurre cuando tu salud física va mejorando. Ok, Te vas haciendo mejor en el juego. exacto. Ok, Entonces, tenis es un deporte de movimiento. Tenis, uno a simple vista lo asocias con pegar a la pelota, pero la pelota no siempre está cerca de ti. La cancha de tenis es grande. ok, Tenis es un juego de movimiento, ok, principalmente. ok. Entonces, si no te puedes mover con velocidad, no puedes jugar, ¿ya? Y Claro. es un deporte, es un problema común con muchos jugadores que pueden pegarle bien a la pelota, pero no se mueven bien, llegan tarde. Entonces, ¿qué significa llegar tarde? Imagina que yo te fuese a pegar a ti, un puñetazo, que yo te fuese a pegar, pero que me estoy tambaleando, Ok, o que yo me estoy cayendo, exacto. ¿ok? No puedo generar la misma fuerza. Lo mismo se le hace a la pelota de tenis. En tenis uno quiere llegar a tiempo para pegarle cómodo a la pelota. Buena parte de lo que tú haces en el deporte es buscar que el otro jugador esté incómodo. Ok. Incómodo para que no le pegue cómodo, valga la Sí, sí. redundancia, para que pegue incómodo, no tenga precisión, no pueda pegarle con velocidad. Entonces, todo eso parte de que puedas moverte. ¿Y qué es una barrera al movimiento? Que peses mucho. Ok. Entonces, fueron pasando los Pero años. fíjate algo, me gusta eso que dices porque yo vengo del tenis, pero del tenis paralímpico en silla de ruedas. Y aquí también se rompen esos mitos también, aunque bueno, se necesita una coordinación, o sea, que me confirma más lo que yo creo sobre estos atletas, que, o sea, fíjate, tú me hablas de que se necesita agilidad, ellos lo logran en la silla de ruedas y es increíble, o Ujú. sea,
es mágico, literal, lo que se vive también en el tenis paralímpico. Disculpa, pero siempre traigo, no, esa vena del deporte paralímpico y por eso me gusta traer aquí porque también como que nos ofrece otro espectro de lo que me estás comentando. ¿No? Y en el caso del tenis paralímpico, muchos de esos jugadores son mejores jugadores que jugadores no paralímpicos. Exacto. ¿Ya? El tenis paralímpico tiene sus ajustes para Tiene acomodar. su adaptación, La correcto. principal diferencia es que la pelota puede rebotar dos veces. Correcto. ¿Ya? En tenis normal la pelota puede rebotar solo una vez y eso te quita tiempo. Sí, Tienes menos tiempo para llegar a la pelota, pero bueno, tienes el cuerpo completo. En el tenis correcto. paralímpico eso se ajusta en que son dos rebotes. Ese tiempo adicional es lo que acomoda a la silla de ruedas. Exacto. Pero muchos de esos jugadores pegan la pelota muy bien, mucho mejor que muchísimos ¿No? jugadores. Y la agilidad de mover las sillas, tener la raqueta es algo, Sí, 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 es algo, es muy emocionante. sí, tenis es un deporte completo en sentido de que tanto el tren inferior como el superior están en acción, a Exacto. veces en tiempos distintos. Ok. Tú puedes estar corriendo a toda velocidad y no a la misma velocidad tus brazos van a moverse, pero con la silla de ruedas tú estás cumpliendo ambos roles solamente con el tren Sí, superior, sí, sí, ¿ya? sí, sí. Y el tema de girar, la silla la puedes tener de espalda, la Exacto. giras mientras te Sí. estás moviendo, mientras estás preparando la raqueta. Mientras Es, ves la pelota, conoces mucho el tenis, veo que te apasiona, o sea, veo que eres un conocedor y que, bueno, que cuando hablas del tenis, o sea, hablas con pasión. bueno, es que eso se convirtió en mi hogar Ok, cuando era pequeño, ok, porque me costaba mucho hablar con la gente. ok, Yo era muy, muy cerrado, ok. casi no tenía amigos en la escuela, y el único lugar donde yo me empecé a sentir vivo fue en la Wow, cancha de tenis. Porque fue cuando empecé a experimentar emoción positiva, ok, por así decirlo. ok. Tú generas emoción positiva y, a nivel cerebral y psicológico. Tú empiezas a generar emoción positiva cuando tú avanzas hacia una meta, ¿ok? Ok, Tú generas emoción positiva cuando logras la meta, pero también cuando tú te acercas a ella. ok. Cada paso te genera dopamina, ¿ya? Ujú. Entonces, tú te preguntarás, si la meta es más valiosa, entonces generaría más emoción positiva. Sí. Sí, Y eso fue lo que me iba ocurriendo, lo que me fue ocurriendo progresivamente jugando tenis. Al principio mi meta era jugar algo y perder peso. Eso fue ok, ocurriendo. Nuevas metas se revelaron, ok, que incrementaron en valor, como ahora quería jugar un torneo, ok. porque ya podía jugar con otros niños, ya podía jugar con otras personas y podía ganarles yo podía creer que podía ganar. Entonces un nuevo mundo se revela. Eso es Por, clave. Eso es porque clave para incluso para la vida diaria. Ajá. sí, es Sí. esencialmente es pasar de una pecera pequeña a una pecera más grande. Ah, ok, La pecera más grande tiene más posibilidades. ¿Ok? correcto. Eso está amarrado a que tú te conviertas en un pez más grande. ¿Ya? Correcto. Porque no sirve de que tú siendo un pez pequeño te lancen a la piscina con los tiburones, te van a comer. ¿Ya? La piscina ideal es aquella en la que todos los peces o todos los tiburones sean más o menos del mismo tamaño o del mismo nivel de competitividad. Tú no Ok. quieres poner al más grande contra el más pequeño. Tú sabes que eso es verdad porque los deportes funcionan así. Sí, 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 Tú, sí. tú ves un partido de lo que sea y tú no quieres ver a alguien aplastar al otro. Tú quieres ver competitividad. Tú Correcto. quieres ver un juego cerrado. Tú quieres ver Sí, todo lo tú que quieres ver una danza en la que ambas partes están dando lo mejor y eso en sí todavía no es suficiente. Y esa incertidumbre de quién va a triunfar, eso es lo que te mantiene sí, pegado, te lo que te mantiene genera sí, enganchado. adrenalina, dopamina, Claro, sí. tú pagas para Tú ver vas por eso. eso, sí, sí. ¿Sabes? Tú no vas a pagar para ver un partido en el que uno destruya al otro, aunque es Sí. posible. A veces ocurre en los deportes, Bueno, ocurre en la todo el antigua tiempo. Roma existía eso en el Coliseo, ¿no? Bueno, ya eso era más un juego de Sí, sí, poder, sí, no, sí. no era en base al Sí, entretenimiento, sino era un juego de sí, poder. sí, Pero el pero. deporte moderno, en su elemento de entretenimiento, Ujú. el mayor entretenimiento creo que viene de competitividad, Exacto. niveles similares. Ok. Entonces tú no quieres ver a un tiburón comerse a un pez. Mm, Creo que en el caso del tenis, actualmente tenemos eso con Sinner y con Alcaraz. ok. ¿Ya? Ellos están, el tenis actualmente
está viviendo algo similar que en la época de Federer y Nadal, Ujú. en que ellos dos estaban separados del resto Ok. de los jugadores. Entonces tenías el caso de que en la mayoría de los torneos, ¿a quién tenías en la final? A Federer y a Sí, a Nadal. los mejores. A los dos ¿Ya? tiburones. Y mucha gente, incluso esto me ocurría a mí, Ujú. mucha gente no veía jugar a Federer en las primeras rondas ni a Nadal, porque los torneos de tenis funcionan por eliminación. Tú Sí, coges la primera ronda, la segunda ronda, la ujú, tercera ronda, hasta que progresas hasta la final. correcto. ¿Ok? Ganas la final, ganas el torneo. Pero mucha gente no veía un partido de Federer o un partido de Nadal en las primeras rondas porque sabían que iban a ver a Sí, Federer comerse a exacto. otro. Esperan el final porque lo veo después porque sé qué es lo que Entonces, va a pasar. Sí, entonces, fíjate, nosotros tenemos un deseo de ver competitividad. exacto. Tú, y una, ra- Me pasa a mí también. Sí, una sí. razón de eso es que tú en la competitividad tú encuentras expansión, Ujú. ¿ya? Esa es la naturaleza de los rivales. Los rivales tienen un rol importante en tu vida, Sí, que no es visible a simple vista, sí, porque para seguir con el ejemplo de Federer y Nadal. sí. Yo, por ejemplo, era más fan de Federer que de Nadal. Ok. Y claro, y yo era un niño. Sí, sí. Si Federer no ganaba, yo me molestaba. Ok. Y me molestaba con Nadal, diciendo, ¿por qué Nadal ganó este torneo? Este torneo lo pude haber ganado Sí, sí. Federer. Dos grandes, dos grandes, dos grandes. Sí, O dos sea, sí, grandes. sí. Al día de hoy, Ya, son dos leyendas ya. los dos son igual de Sí, grandes para mí. ¿Ya? exacto. Ahora que ya... Emotivo el retiro de Nadal también oh, hace este año. Sí, sí, fue sí. muy emotivo. Claro, y ahí tú ves, sus principales rivales estuvieron allí. Estuvieron allí, eso también fue muy emotivo. Y Y, los vimos también en los Juegos Olímpicos el año pasado en París, 2024. ujú, Fue muy satisfactorio verlos juntos en el recorrido de la antorcha, en la inauguración. correcto, entonces tú vas entendiendo que incluso ellos, que fueron Los dioses. las Sí, principales víctimas de ok, sus rivales, por así exacto. decirlo. Nadal fue la principal víctima de Federer y de Djokovic, por Ok, así decirlo. Federer fue la principal víctima de Nadal y de Djokovic, por así decirlo. Y Djokovic fue la principal víctima de Federer y Nadal. Ahora, tú te puedes hacer la pregunta, ¿hubiese sido mejor? Suponte que tú eres Djokovic. ok. No importa, puedes escoger cualquiera de los tres. Ujú. Pero para propósitos de este ejemplo, suponte que tú eres Djokovic y a ti te preguntan, ¿hubiese sido mejor si Federer no hubiese existido o si nada no hubiese existido? Estoy seguro que él diría, no, yo no cambiaría nada sobre el transcurso de mi Es carrera, lo que pasó. porque Federer y Nadal sacaron lo mejor de mí y yo no hubiese tenido incentivo de buscar eso si no hubiese tenido la necesidad, Exacto. por así decirlo. Federer te va a dar una respuesta similar. Federer estaba al inicio de su carrera, él estaba en una posición bastante endiosada, Ok. en que nadie le estaba ganando. Llega Nadal y tú te pones a pensar, y Nadal casi que llegó hecho a la medida para Federer, porque la única debilidad, la principal debilidad que tenía Federer, que era su revés, Ok. la principal debilidad que Federer tenía era la facilidad más grande de Nadal. Ok. Entonces tú te pones a pensar, pareciera que no es casualidad que esta rivalidad se está Sí, entrelazando de esta manera, porque se sincroniza. son uno hecho para el otro. Exacto. Nadal forzó a Federer a abordar su debilidad más grande, ¿ya? Y de la misma forma, Federer desafió mucho a Nadal en sentido de que Nadal le ganaba a todos menos a Federer, Ok. ¿ya? Y durante muchos años hubo el caso de que Nadal le ganaba a todos, perdía con Federer y Federer ganaba todos los torneos. Y los únicos partidos que Federer perdía, los perdía con Nadal. Así. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, Lo recuerdo. tenías el ejemplo de que en un año Federer ganaba 90 partidos, lo cual es bastante. Ganaba 90 partidos y perdía 3. ¿Con quién perdió esos 3? Con Nadal. Con nada. Sí. Con Nadal. Entonces, claro, tú eres Federer y tú te preguntas, ¿qué tengo que hacer para ganarle? Ujú. Clave. Pregunta Probablemente, clave. Sí. probablemente están en donde menos deseas. Y claro, fíjate, eso me ha hecho pensar muchísimo, a pasar en el transcurso del tiempo, eso me ha hecho pensar más y más, porque por ejemplo, en el siglo XVIII, Ok.
había un grupo de científicos. Ellos se llamaban los alquimistas. Ok, ¿Ok? Ellos tenían, ellos tienen una especie de interés religioso ok, en ciertas ideas. Y una de las ideas que a ellos les interesaba era el de la transformación. ok, Entonces, los alquimistas tenían varios principios. Uno de esos principios se llamaba, es un nombre en latín. ok, El nombre en latín era Insterquilinis Invenitur, que significa algo como que lo que más deseas está en donde menos quieres ver. ok, Entonces, ok, un grupo de personas que se volvieron un movimiento bastante grande, ok. inventaron un principio que es relevante hoy en día y creo que será relevante en el futuro. Ponte a pensar, ¿cuántas veces tú has mejorado porque abordaste un tema que evitabas? En el deporte ocurre todo el tiempo. Sí. Y a eso quiero llegar Y con el ahí yo ejemplo. también quiero llegar contigo también. Con eso, Ajá, sí. a ese punto quiero llegar con el punto de Federer y Nadal. Ujú. La mayor debilidad de Federer fue la que más explotó Nadal. Correcto. Entonces, claro, los demás jugadores también, pero Nadal tenía, debido a la naturaleza del juego de Nadal, él tenía maneras adicionales y únicas de atacar las debilidades de Federer. Ok. Y entonces ya Federer no podía escaparse de abordar su debilidad. Entonces ahí es cuando me resuena esa idea que en este caso ese grupo hace unos siglos tenía. Y, por ejemplo, ese principio de busca lo que más quieres está en donde menos quieres buscar. Esa es la clásica historia heroica de que cortarle la cabeza al dragón para obtener el tesoro. ¿Ya? Ok. Si enfrentas el más grande de los dragones, puedes obtener el más grande de los tesoros. ¿Ya? Y esa narrativa, Sí, me recuerdas a Medusa. Me recuerdo a Perseo y Medusa. Es la imagen que tengo de eso. bueno, Sí. siguen el El mismo, mismo orden, el la mismo, misma línea. es el mismo arquetipo. El mismo El arquetipo, correcto. arquetipo del héroe. Del héroe, El sí. arquetipo del héroe lo ves presente en Superman, Que, wow. en todos los Sí. superhéroes que tú creas, que se te puedan ocurrir, Superman, Vamos Batman. hablando del tema que a mí me gusta. Sí, sí. Escoge el héroe que tú quieras. Ajá. Harry Potter, Sí. ¿ya? Harry Potter tiene su debilidad y de hecho tú quieres que el héroe tenga una debilidad, porque si no sería aburrido. Yo creo que nadie tendría el interés de ver a Superman si Superman no tuviese debilidades. Y por supuesto, los escritores habrán pensado en eso cuando lo estaban diseñando. Es como Sí, que son los arquetipos, pero esos arquetipos también tienes toda la razón. el arquetipo del héroe se trata de superación. Exacto. Superación y la superación. Superar obstáculos. Superar Y eso obstáculos. también está como bien arraigado a, yo lo he pensado así recientemente, como a la vida personal. Ujú. Entonces, nosotros vamos siguiendo como un camino del héroe, también se le llama. Sí. He leído ese término y es que también pareciera que seguimos ese guión. No sé si es algo del destino o es algo fortuito o algo por casual, pero como que sí seguimos Mm. ese arquetipo, ese patrón. Yo incluso me he auto, me he auto ¿cómo se podría decir? Bueno, me he querido salir de ese patrón del héroe porque ya me he cansado de tantos obstáculos, ¿no? Y entonces me he puesto de antihéroe, ¿no? He seguido el arquetipo del antihéroe, pero ese es otro tema, ¿no? Así, sí. Oh, tú quieres tener obstáculos porque si no, no tendrías nada que superar. Exacto. Ah, uno puede decir, yo simplemente quiero ser feliz. Muchos dicen eso. Creo que eso no es lo que tú quieres en realidad. Creo que lo que en realidad se refiere es algo así como, quisiera no sufrir estúpidamente. Eso. Pero tú lo que en realidad quieres es desafío optimizado. Esta es la razón por la que tú pagas por ver una película. Tú pagas por ver a James Bond superar, tener una aventura peligrosa. ¿Ya? Sí. Tú no pagas por ver una película de alguien que está comiendo o durmiendo. No, Sí. tú no O estamos que tenga una vida lineal, no pagas por eso, pagas por el no, drama o pagas por el terror, siempre cuando sí, y es cierto. eso es un aspecto es como un aspecto del ser que te llama. Exacto. Y si tú no lo estás incorporando en tu vida, si no lo estás viviendo en tu vida, tú lo vas a buscar
en otros En lugares. otro En una lugar. película puede ser una película. A mí me pasó con los videojuegos. Yo jugué mucho Mario cuando era pequeño, jugaba mucho Zelda. ¿Y Ok. cuál es el patrón? Te puedo dar tantos ejemplos, pueden ser videojuegos, pueden ser películas, pueden ser Exacto. libros, todas cumplen la misma plantilla. El héroe es alguien que es como Ok. tú y como yo y como cualquier persona, puedes iniciar desde cero. Ok. Y puede existir como que la amenaza suprema, que desde el inicio de la historia se puede ver absolutamente incomparable contigo. Y lo que va ocurriendo es que tú vas superando una prueba y pasas de ser cero a ser nivel uno. Vas ganando habilidades. Vas ganando habilidades en el camino. Lo mismo te pasó a ti con el tenis. Así te ocurre en el deporte. Exacto. Por eso es que tú juegas con personas que estén en tu nivel o incluso preferiblemente un poco mayores. Eso es lo que en educación hay un concepto que se llama la zona próxima de Ok. desarrollo, que es que tú para aprender, tú presentas un estímulo, pero el estímulo tiene que ser suficientemente desafiante para que tú, Me gusta eso. si el estímulo está aquí, fíjate, si yo estiro mi brazo y el estímulo está aquí, no lo alcanzo, pero si me estiro, si me expando, ahora sí lo... Ahora sí lo puedes. Entonces, las habilidades que yo adquiero en ese proceso de expansión, ahora se van volviendo parte de mi ser, o se van volviendo parte de mi dominio competente. Correcto. ¿Ok? Esencialmente eso te ocurre en el deporte y eso te ocurre jugando con personas que están más o menos en tu rango de nivel. Por eso es que los deportes están estructurados de tal manera de que los mejores juegan contra los mejores. Tú no pones al mejor jugar contra el peor. No. ¿Ya? Incluso en el tenis, cuando tú ves una paliza, Mm. tú ves al número uno del mundo jugar contra el número 80 del mundo. El número 80 del mundo es alguien, estamos hablando de que en todo el planeta tú eres el número 80 en tu disciplina. ¿Ok? Tú eres bastante bueno, tú estás bastante cerca del nivel de con quien estás jugando, incluso si esa persona es el número uno del mundo. Sí, ¿Ok? porque si te pones a hacer la matemática de cuántas personas existen en el planeta, o sea, estar de 80 habla muy bien. O Ujú, sea, y eso para también desmitificar un poco lo que existe en el consciente o el inconsciente colectivo. Ya ni sé, porque mm, la gente a veces como que me ha pasado con seguidores minimizan el resultado de un atleta que ha tenido una preparación de tantos años y de pronto va a unos Juegos Olímpicos y se elimina o queda de tercero, no cumple con el cuadro de medallas. Hay que entender que ahí están compitiendo, no están participando los mejores atletas del mundo que tienen no solamente, no son los 4 años, tienen toda la vida mm. preparándose para llegar a ese momento. Me encanta la metáfora de que has expuesto el día de hoy, porque eso también lo aplico yo, me gusta aplicarlo y me gusta dárselos a las personas que podemos trasladar esto a la vida diaria. Yo realmente no soy un atleta profesional, pero me considero un atleta de la vida, porque Tú eres un atleta en tu dominio. No exacto. importa quién seas, Coño, tú eres, gracias, gracias. en esencia, tú eres un atleta Sí, porque sigues el mismo patrón. Tú haces exacto, esto cuando estudias. Por ejemplo, exacto. cuando tú estudias una carrera universitaria, hay un pensum Ujú, y la carrera puede durar un año, 2 años, 3 años, no ujú. importa cuánto dure. El punto es que hay un progreso y las materias superiores requieren que completes las materias Sí, que las preceden. ¿Ok? exacto. Hay un progreso de menos a más. Ujú. ¿Ok? Entonces este concepto de expansión y de expansión gracias a la adversidad óptima. Ok, ¿Ok? Porque de nuevo, tú no quieres poner a un pececito contra un tiburón. No, no hay partido. ok. Tú quieres poner más o menos los niveles. Los deportes funcionan así. El básquet, la NBA, tiene la liga principal, que es la NBA, la que todo el mundo conoce, pero el básquet tiene la liga B, la liga C, la liga D, para acomodar los distintos niveles. Exacto. Cada quien juega con peleadores de su peso. Ok. ¿Ok? El boxeo es así también, por peso. Tú no pones a Sí, hay alguien... categorías, pues, exacto, Claro, y son las las categorías, categorías las lo que hacen es clasificaciones. poner a las personas de habilidad similar para que haya partido, para que haya entretenimiento.
porque tú no quieres ver a alguien darle una Sí. paliza a otra persona, Ah, al menos de forma planeada. ajá. A veces ocurre que hay una paliza, sí, Sí. pero en general no es lo que ocurre porque el principio es el de la La competitividad. competitividad, o sea, sí, esa lucha del mismo poder, o sea, Y hay competitividad si los niveles son son similares, ¿ok? equivalentes. Es una especie de orquesta, Exacto. ¿ok? No, yo no lo había visto así, me Las gusta piezas eso. están en su lugar y tú ves una especie de danza en que incluso tú sabiendo que los competidores o los equipos que se enfrentan están en niveles similares, aún así tú no sabes qué va a pasar y ocurren cosas que no están Sí, a planeadas, veces pasan ¿ok? cosas que son, o sea, impredecibles, o Bueno, te sea. pongo un ejemplo, a la reciente final de Roland Garros Ajá. entre Alcaraz y Sinner. Ok, estoy seguro que nadie hubiese podido predecir lo que ocurrió. Fue una final de 5 sets, que es el formato 5 sets es lo máximo que un partido se puede estirar. Ujú. Ok, es como que tengas sobretiempo en un partido de fútbol. Ok, se va a 5 sets y tú no sabes quién va a ganar. Tú no sabes quién va a ganar. Y si alguien viniera del futuro y te fuese a decir quién va a ganar, tú No dejas te de lo ver, crees, tú no te no, lo no, crees. dejas de ver el partido, dejas de ver el partido. Sí. Tú dejas de ver el partido. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso una y otra vez? Queremos ver competencia, queremos ver a alguien hacer su mejor intento y queremos ver lo que ocurre en el proceso, el grado de expansión. Porque, bueno, en cada partido el jugador aprende algo y tú no sabes qué va a pasar. Es Sí, ese, es ese elemento de que no es predecible. sí, ¿Ok? exacto. Y ese elemento de expansión, de nuevo, tú lo ves en la película de James Bond, lo ves en la En todas película. las películas tienen un clímax Tienen, y tienen, exacto. fíjate, pueden ser distintas películas, distintas franquicias, distintos géneros, distinto lo que tú quieras, Sí, puede ser. pero en el fondo, en la base, hay una unidad implícita. Hay una misma, sí, Ah, hay un Y mismo, es que el personaje supera, se expande y obtiene la espada más filosa y le corta la cabeza al dragón y obtiene el tesoro supremo, que al inicio de la historia eso no es evidente, ¿ok? Y claro, uno se pone a pensar, ok, es un arquetipo en el sentido de que se repite una y otra vez. si lo No vemos desde importa, el punto de vista religioso, también la pasión de Cristo tiene bueno, su camino del héroe también, pero vamos a hablar de eso más ok, adelante, no vamos a todavía, hablar de eso. no de religión todavía. Todavía no. Bueno, entonces tú ves ese tema Exacto. latente, no importa qué tan diferente o qué tan diverso Ajá, sea el área, exacto. ¿ya? Entonces tú podrías decir que varias personas de diferentes personas con diferentes ideas pueden llegar a producir lo mismo, Ujú. sin que haya una organización. Ok. Claro, y eso es curioso. Sí, es curioso. Es curioso porque Es entonces un, es un, yo creo que es hasta algo de estudio también. O sea, es interesante. O sea, sí, sí, es como que te pusieras a pensar, existe algo en común que los reina a todos, porque es un experimento bastante perdón, replicable. Coño, se nos olvidó replicable. el español. De hecho, en la industria, en el campo científico, Ok, es un requerimiento de que un descubrimiento sea reiterable. ok. Entonces, si tú haces un estudio científico, tú estás buscando algo, tú estás buscando comprobar algo, tú puedes hacer un descubrimiento, Ujú. ¿ok? Pero va a ser necesario de que para que esa hipótesis sea validada como base, sea aprobada, es que tú puedas obtener el mismo resultado repitiendo el experimento. Incluso es mejor si puedes repetir el experimento cambiando algunas variables y aún así el resultado sigue siendo el mismo. Ujú. Eso es un requerimiento, esa es una de las cosas que hace que el campo de la ciencia se mueva de forma tan lenta, porque es difícil descubrir algo real. Tú sabes que algo es real Si lo porque compruebas con una. lo compruebas Pero hay cosas, a través de diferentes caminos. yo creo que a Todos veces los hay. caminos llevan a Roma. Y hay cosas que también la ciencia como que no se pueden explicar con ciencia. No sé, es mi concepto. O sea, es mi idea. Sí, hay O sea, hay cosas que cosas la que. ciencia
o no ha descubierto, o no, porque a veces toma mucho tiempo comprobar Sí, algo. toma mucho tiempo, exacto. Lo hemos vivido a través de la historia. O sea, Mm, hay cosas que en el pasado no eran posibles. Ahora mismo tengo algunos conocimientos frescos porque estoy estudiando todo esto de las terapias de hielo, el método Wim Hof. Y él tuvo que, lo que me gusta de él es que esto es algo que no es nuevo tampoco. Esto lo hacían las antiguas civilizaciones mm, en los Himalayas, pero ¿qué hizo él? Él trajo esto a la ciencia y hizo que la ciencia comprobara que a través de estas inmersiones en mm, hielo se podían obtener resultados que antes la ciencia catalogaba como los ponía en discusión o no los recomendaban. Entonces él incluso se ha hecho muchos experimentos que, bueno, ha dejado a los científicos como que mm. nada, o sea, sin esos argumentos que antes tenía y han tenido que cambiar ciertas cosas. Aunque todavía eso todavía está en discusión y muchas personas no lo recomiendan. Pero el señor Windhoff, de verdad que, o sea, es un crack, de verdad. Subió al Himalaya Sí. sin camisas, en shorts y. Ahora fíjate eso me recuerda a un elemento de la historia, de la clásica historia del héroe, Ajá. en qué es lo que es una cosa que Wim Hof descubrió, que le permite, que le permite lograr eso, de sumergirse en agua helada. Eso en sí es un desafío. Una cosa que la ciencia ha descubierto, que el campo de la psicología ha descubierto, es que si tú tomas un desafío de forma voluntaria, tú activas las partes de ti que están relacionadas a superación. ¿Ok? Supervivencia, quizás, ¿no? Superación. 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 Esa es la clave, Ok. porque tú puedes tener a dos grupos de personas, y esto se ha hecho. Esto es clave lo que me estás diciendo. Ajá. Esto es lo que Sí, separa el mundo, ok. ¿ya? De lo que funciona de lo que no. Tú puedes tener a dos grupos de personas y tú les impones el mismo estresor, Ok. mismo desafío, mismo estresor. Un grupo aborda el desafío de forma voluntaria, el otro de forma involuntaria, buscan escaparse. Ok, Ujú. ¿qué diferencia hay entre los dos grupos? El grupo que ataca el problema activa las partes que están relacionadas a búsqueda, solución, superación. Las personas que lo enfrentan de forma involuntaria activan las partes de defensa, escapar, miedo. ¿Y cuál de las dos modalidades te resuelve el problema? ¿Te ayuda a superar ese dragón? ¿Cuál de las dos es la de superación, búsqueda, resolución o generación de ideas? ¿Cuál es la diferencia? Quiero tomar el desafío. Quiero jugar el partido. Si, Eso. si, si estás pensando, ay, el partido se viene, no sé qué hacer, Ah, no. quisiera no jugarlo, no te estás Es que las ayudando. mejores cosas pasan así. Es que a mí mismo me ha pasado. O sea, si tú te pones a pensar muchas cosas, y esto es para las personas que, o sea, necesitamos también como que decirlo de manera como más, ¿cómo le diríamos? Más coloquial, diría yo. O sea, si es que no, si piensas mucho las cosas, no las vas a hacer. O sea, es lanzarte al vacío, pase lo que pase, porque después te queda esa sensación de satisfacción Mm. en el área que sea. Hoy estamos hablando de deporte, hoy estamos hablando de tenis, hoy estamos hablando de historia, de héroes, pero también a ti que a veces se te presenta una situación y que bueno, bien sea de situación en el hogar, en tu carrera profesional, en tu vida diaria, o sea, si no te lanzas a ese vacío, bueno, yo creo que. Y es que una pregunta buena que una persona se puede hacer. La cosa está ocurriendo. Puede ser una cosa mala que te esté Ajá, pasando. exacto. Está ocurriendo. Eso en sí no cambia. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Empeorarlo o que mejore? Ok. Creo que cualquier persona va a querer responder, quiero que esto mejore. Quiero superar esto. Ujú. Quiero que esto no empeore, por lo menos. Ok. ¿Cómo puedes empeorar la situación? Culpa a todo lo que no tenga que ver contigo. Arrepentimiento, sí. Culpa a cualquier cosa que sea externa. Ok. Victimízate. Mm, no buscar la oportunidad que hay allí. Ok. Así es como tú puedes empeorar las cosas. ¿Qué es algo que te puede ayudar? Puedes preguntarte, ¿qué rol tuve yo en esto? En el desarrollo de esto.
Eso es una pregunta terrible hacerte, porque Sí, sí. te fuerza a confrontar lo inepto que puedes llegar a ser, o lo inepta Ajá. que puedes llegar a ser. ¿Y a quién le gusta hacer eso? Mm. Ah, es demasiado difícil. Bueno, Es demasiado difícil, pero ¿qué pasa? Que el tesoro está del otro lado de eso. Eh, wow, qué mágico eso que el acaba de decir. tesoro Sí, está, sí, esa sí, qué mágico, sí, es, sí. entonces, ¿cómo uno cómo uno puede impulsarse a llegar a ese terreno? Ajá, dime, porque yo quiero saber cómo. Ponte a pensar en la polaridad. Si esto empeora, ¿qué sería lo peor que puede ocurrir? Es como que Coño. pinta una imagen del infierno. Literal, pinta una imagen del infierno dentro de tu vida. Si No, esto terrible. escala en la dirección indeseable, si esto escala, cómo se vería eso? Y No, no me lo. es Sí. algo totalmente Y indeseable. empiezas a vivirlo. Eh, Empiezas, si ves las y, imágenes, empiezas y a. de hecho, esto es una técnica psicológica, que es una técnica que se explica en el campo terapéutico y en el campo de la programación Sí, neurolingüística, correcto. que Ves la película en la pantalla. poner la película, pero vivir ambos escenarios, el escenario del infierno y el escenario del cielo. Ok, Exacto. ¿qué significa eso? Regresando a lo otro, ponte a pensar si fuese lo peor de lo peor y si yo me quedara sentado sin hacer nada al respecto y dejar que el monstruo crezca, ¿cómo sería eso? Y pasa varios minutos visualizando eso. Y si puedes sentir todas las cosas desagradables que se te van a venir de esa película, quédate allí, quédate Ajá. allí, porque eso tiene un elemento transformador. Sí, 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 De sí, que sí. tú, al establecer el infierno, el polo del infierno, tú vas a decir, quiero alejarme de allí. Y esto tiene un elemento neurológico también. Tú generas emoción positiva, es decir, dopamina. La buena parte de la emoción Sí. positiva está mediada por dopamina. Ok. Tú generas dopamina cuando tienes placer, ¿sí? Cuando tienes una meta, pero también tú generas dopamina de otras formas. Una de ellas es cuando tú te alejas de algo que no deseas. ¿Ok? Tú generas dopamina cuando te acercas a una meta, pero también cuando te alejas de algo que no quieres. ¿Ok? Entonces ya hicimos la primera mitad de esta ecuación. Si establecemos lo más indeseable, el lugar del que nos queremos alejar, ok, eso ya está establecido. ¿Cómo nos podemos alejar de eso? Siéntate y escríbelo, incluso si tienes que hacerlo, pero vívelo, Vívelo, o sea, sí. vívelo. Creo que esa es una de las razones por las que podemos pensar, para que tus pensamientos sean los que mueran y no tú. Ok. Creo que esa es una de las funciones que tiene la mente en sí, en su condición de generar pensamientos, porque tú puedes generar escenarios ficticios y puede que uno de esos escenarios ficticios se vuelva realidad. Eso sería algo así como que la interpretación de una manifestación o de seguir el camino. Tú envisionas el camino. De la misma forma que Sí, cuando o tú eres sea, un cuando tú eres tú pequeño, utilizas todos tus sistemas de representación para, o sea, vivenciar eso, sentirla, visualizarlo, incluso escuchar sonidos también, porque la mente, o sea, es experta en armar películas, ¿no? Y en eso que estás diciendo, de lo bueno, lo malo, el infierno y el cielo, bueno, tú puedes incluso sentir todo kinestésicamente, mm, toda esta serie y tú de necesitas sensaciones. eso, tú necesitas eso. Hay que hacerlo. Esto tú lo vives cuando eres pequeño y estás jugando tenis y tú dices, quiero ser un jugador tal. Tú ves a Federer y tú dices, quiero ser como Federer, Ajá. quiero ser como Nadal, quiero ser Y como te vas Sinner. sintiendo. Y no, y si vamos al tema de Superman, y si te pones una capa, porque yo me ponía esa capa con una cobija, te sientes como Superman. O sea, te sientes, adquieres esa, y de alguna manera tu química corporal cambia también. Va cambiando. Y Sí, fíjate lo que ocurre. Tu química corporal va cambiando, pero va cambiando temporalmente. Pero tienes una revelación de eso. ¿Ok? Tienes una probadita sí, de una eso. probadita, una pizca para Y sí, esa sí. probadita te va modificando, Te va va modificando, correcto. modificando tus percepciones. Porque después de eso, la siguiente pregunta que ocurre naturalmente es, ¿cómo puedo hacer este escenario ficticio una realidad? Mm, Y, ok, te voy a poner un ejemplo simple. Tú estás estudiando una carrera, tú estás estudiando para ser abogado, y tú ves a alguien que trabaja en una firma de abogados, y tú ves a esa persona y tú dices, yo quiero ser eso. Y incluso si esa persona puede ser tu padre o alguien que conoces,
Tú acompañas a esa persona en un día laboral y tú ves todo lo que tú podrías hacer, ahí estás obteniendo una probadita de eso. Exacto. Y estás obteniendo ese escenario ficticio dentro de tu localidad. Y allí tu percepción va cambiando porque te empiezas a hacer las preguntas, ¿cuáles son los caminos que me llevan a eso? ¿Ok? Y eso es esencial porque hay una cantidad infinita de caminos. ¿Ok? Hay una cantidad infinita de caminos. Una de las cosas que tu percepción hace es escoger. ¿Ok? No puedes escoger todos los caminos. Tiene que ser Exacto. uno o el otro. Esto es arquitectura cerebral profunda. Esto Sí. funciona mucho, muy por debajo de lo que es cognitivo. No es, funciona de forma inconsciente. Uno busca establecer un camino sobre los demás. Una de las teorías más populares es que esa es la razón por la que nuestros ojos tienen blanco alrededor. Es para que uno pueda saber a dónde las personas están mirando. La atención es un elemento esencial de nuestra existencia. Tanto así que, bueno, si una persona está mirando para allá, tú miras para allá. ¿Ok? Todo el tiempo tú estás haciendo eso. La atención le da valor a las cosas. Y al parecer esa es la razón por la que tenemos blanco Ok. alrededor de nuestros ojos, para que, Pero no sabía eso. para que tú puedas saber a dónde las personas están mirando, qué es a lo que las personas le dan valor. Ok, entonces tú escoges un camino, yo quiero ser ese abogado. Tú vas obteniendo visiones de eso, de cómo serías tú cuando seas grande, si eres un niño, cuando estás estudiando. Y esas visiones, si bien son ficticias, se van volviendo reales a medida que vas Sí. que vas recorriendo el camino. Lo Tú experimentamos. puedes preguntarte, ok, ¿qué pasaría si repruebo todas las materias y nunca me gradúo? ¿Qué sería lo peor de lo peor? Y regresamos al ejemplo del infierno. Sí. Pinta esa imagen para que sepas de dónde te quieres alejar. Ok, esa es una mitad de la ecuación. ¿Cuál es la otra mitad? Ok, si todo saliera, ¿Qué sería lo mejor ¿qué sería lo mejor de lo lo mejor? mejor de lo mejor? Entonces ya Exacto. establecemos el polo ascendente, por así Exacto. decirlo. Si nos miramos en dirección al cielo, ¿cómo se vería eso? Bueno, me gradué con las mejores notas y trabajo en la firma de mis sueños. ¿Ya? Eso sería lo mejor de lo mejor. Ok, ¿cuál de los dos escenarios te gustaría más? Ok, creo que la respuesta es bastante obvia. Sí. Pero fíjate que eso es un escenario ficticio, Sí. por así decirlo, es una ficción, pero ocurre en tus pensamientos. Ocurre en tus pensamientos y tus pensamientos luego de eso van moldeando tus percepciones, porque eso lo que hace es que tú le prestas tu atención a las materias de derecho y no a las de periodismo Sí. o a las de ingeniería. Correcto. ¿Ya? Fíjate cómo la percepción es clave. Sí. Si lo que tú quieres está en el camino azul, las cosas que son azules ahora se vuelven relevantes para ti. Y tu cerebro te lo dice a través de generar dopamina. Tú generas dopamina a medida de que te acercas a una meta. ¿Ok? Con cada paso que tú des hacia el cumplimiento de una meta, tu cerebro te lo confirma Correcto. en forma de generarte dopamina, en forma de generarte emoción positiva. Vas a tener dopamina cuando tengas la meta, sí, pero para llegar a la meta, tú tienes que recorrer el camino Sí. Sí. de la meta y tu cerebro está diseñado para cumplir esa función, en el sentido de Oye, que qué te interesante. genero dopamina cuando tengas la meta, pero esa es la misma dopamina que te generaré para confirmarte que te estás moviendo hacia Hacia esa hacia meta. esa meta. Wow, Entonces, si sí, tu sí, sí. meta, si tu meta es la azul, para poner un ejemplo, las cosas azules se hacen dopaminérgicamente relevantes. ¿Ok? ¿Qué término? Y tu meta puede ser el camino azul, la mía puede ser el camino verde y la de la otra persona puede ser el camino amarillo. ¿Ok? Entonces, si tu meta es el camino verde y la mía, perdón, para seguir con el ejemplo, si tu meta es el camino azul y la mía el verde, las cosas azules no llaman mi atención. A mí me llaman la atención las verdes. Okay. Y a ti no te llama la atención las cosas verdes. A ti te llaman la atención las cosas azules. ¿Cuál puede ser otro ejemplo en lugar de colores? Los deportes. A mí me interesa el tenis, a ti te puede interesar el fútbol. Las cosas de tenis son... CrossFit, a mí me gusta el CrossFit, los deportes. Bueno, para poner un ejemplo, Sí, sí. revelar la misma idea en distintos contextos, porque esto es una idea universal. Entonces, las cosas que te llaman la atención están relacionadas a tus metas. ¿Ok? Te voy a poner otro ejemplo, y este ejemplo le va a encantar a la gente. Cuando tú sales con una persona, tus intenciones
dictan distintos comportamientos. Si tú estás en la búsqueda de una relación permanente, la intención de la primera cita es muy diferente que si tu intención fuese un encuentro de una noche. Tú, y fíjate, son dos metas distintas, cada una tiene sus percepciones distintas. Si en el caso del encuentro en una noche, creo que tus ojos no van a estar solamente mirando a la otra persona, sino que van a estar mirando otras cosas, ¿ok? Claro. Y no vas a tener el mismo interés en explorar las ideas o la mente de la otra persona, ¿ok? Entonces, fíjate, en ese escenario, el camino azul y el camino verde son distintos. Las cosas que llaman tu atención, que son dopaminérgicamente relevantes, son diferentes. ¿Ok? Dopamina energéticamente. Me encanta esa palabra. Dopaminérgicamente relevantes. Energética relevante. Entonces, ok, en el caso de, suponte que tú estás buscando una pareja permanente. Sí. Ok, ¿cuáles son entonces las cosas Son que... otras metas. Claro, que Sí. la meta determina qué es lo que ves, qué es lo que percibes. Entonces, ¿cuál sería el interés, por ejemplo, en el escenario que tú estás buscando una pareja permanente? Tus intereses están más hacia el ser de esa persona en general. Puedes estar también interesados en la parte visual de la persona, pero la ecuación ahora se comparte entre el aspecto visual y el aspecto, pues, el resto de la persona, por así decirlo. Entonces, diferentes metas, tu percepción cambia. Una es la meta azul, la otra es la meta verde. A lo que quiero llegar con eso es que las cosas que llaman tu atención en la meta verde son estas, las cosas que llaman tu atención en la meta azul son estas. Y eso me parece, esa idea empezó a ganar profundidad en mi cabeza cuando me puse a leer ciertas ideas bíblicas Ok. Ahora sí entramos que en el tema de la ah, religión. empecé a indagar y hay muchos valores de nuestra cultura que tienen su raíz en varios textos bíblicos. Ok. Entonces, ahí puede haber una idea y esa idea tiene una profundidad. Y a medida que tú vas profundizando en el origen de esa idea, si profundizas hasta el máximo nivel, tú puedes encontrar que esa idea se encuentra en la Biblia. Entonces ahí me puse a pensar, ok, De eso quiero hablar, porque ahora vamos a entrar en materia, porque también quiero decirles que además de deportista, de tenista profesional, máster en PNL, eres escritor ahora, porque estás escribiendo un libro, y ese libro está relacionado con esto que en lo que vamos a entrar ahorita, que no necesariamente es un tema religioso, pero sí toca la religión, y quizás aspectos que muchos que hemos leído la Biblia o que estamos en lo que es la religión católica, cristiana, del cristianismo, bueno, podemos encontrar una propuesta muy interesante, pero hay que verla sin ningún tipo de sí. filtro y velo. De hecho, esa fue la principal idea que me inspiró a Okay. escribir este libro. ¿Cuál? ¿Cuál idea? Quería ver el significado cultural de las ideas religiosas. Ok. ¿Ok? Y lo que estaba buscando es extraer el mensaje o las metáforas que hay en historias bíblicas sin el aspecto religioso. Entonces te pongo un ejemplo. Hemos estado hablando del arquetipo del héroe. Sí. ¿Okay? El arquetipo del héroe. Un arquetipo es un patrón. Un patrón que es inconscientemente aceptado. ¿Ya? ¿Cómo sabes que es inconscientemente aceptado? Incluso un niño, hasta un adulto, están atraídos. Son seguidores de esto. No son necesariamente seguidores, sino que están atraídos a esa idea. Como la idea del héroe. Tanto niños como adultos desean ver a Superman. ¿Ok? Okay. Que a Superman, a Al Batman, superhéroe, al superhéroe. al personaje favorito de James Bond. Sí. Quieren ver al Wolverine, héroe. Spider-Man. Quieren ver al Batman. héroe superar y expandirse. Esa es la esencia. Djokovic. A Federer. Djokovic, sí. El deportista Nadal. también, también. Ok. El deportista vive su versión del arquetipo del héroe. Sí. ¿Ya? Supera desafíos. Ok. De nuevo, cuando los escritores de Superman estaban diseñando a Superman,
estaban pensando, necesitamos ponerle una debilidad, porque si no va a ser aburrido. Kriptonita. E inventaron la kriptonita, inventaron los villanos que tienen acceso a kriptonita. Ujú. Eso es lo que le da dimensión a la fortaleza de Superman. Tú no quieres tener fortalezas sin debilidades. No, sería aburrido. Sí, cierto. Por el mismo concepto que hablamos hace un rato. Tú no pagas para ver una película de alguien durmiendo sin problemas y comiendo. La vida perfecta. Y me gusta eso que dices también, porque esto es una clase magistral. Porque eso ahora se da también lo ha puesto en discusión y sobre lo que vemos en redes sociales. Las personas, ese arquetipo de la vida perfecta en Instagram, que a muchos nos gusta mostrar, Hmm. porque ninguno se muestra triste en Ajá. Instagram, ¿me entiendes? Sí. O pobrecito, ¿no? O no pobrecito, sino en esos momentos en los que no todo luce tan perfecto. Ujú. Entonces aquí también pudiese caber esto, porque incluso en otras redes sociales como TikTok hay gente que se graban sus trabajos, haciendo trabajos que son totalmente opuestos a esa vida magnífica de Instagram y tienen mucha mucho engagement, porque la gente quiere ver cosas reales, la gente quiere ver que friega platos, y tiene una vida muy parecida o normal, o historias que no se cuentan en eso, en esas historias de Instagram. Y me hace acordar a los cuentos clásicos también. Sobre todo si la persona tiene un trabajo y después tiene otro trabajo que es mejor. Exacto. ¿Ya? Fíjate lo que está ocurriendo. Eso te dice, te confirma algo. Sí. Se repite el patrón del leve en Ujú. sentido de expansión, superación. Eso te dice una cosa. Y Sí. fíjate, Qué interesante, qué interesante es la eso. misma población te confirma eso. Fíjate, Pero es que sí lo estoy viendo ahorita. fíjate que funciona de forma inconsciente. Ajá. Por eso es que tú sabes que, Ahora, en nuestra conversación lo estoy viendo. No es que, o sea, es que fíjate que ahí tienes la confirmación de que es un arquetipo. Es un patrón que lo repetimos, lo repites, quieras o no. sí, Ocurre de forma inconsciente. Te ocurre a ti, pero también me ocurre a mí y nos ocurre a todos. sí. Una y otra vez, en la totalidad del tiempo. Entonces eso te dice algo. Tenemos un deseo de eso. Y ese deseo se puede proyectar, pero también se desea vivir. ¿Ok? Tus opciones son o lo vives o ves a alguien más vivirlo. Exacto. Claro, tú puedes ver a otra persona vivirlo, pero el deseo está allí, de que eso se manifieste en tu vida, Sí, en la localidad de tu sí, vida. exacto. Y entonces ahí tú vas viendo cómo la misma población, cómo nosotros mismos vamos confirmando nuestros deseos de vivir esas historias, de vivir esos arquetipos. Por eso la Por gente de eso, novelas, por eso la gente, wow, por eso la vida perfecta que se muestra en las redes sociales ya, no, ya está perdiendo está atractivo. perdiendo atractivo, correcto. Porque Atractivo. Queremos sí, ver. nadie quiere ver, ajá, o sea, la vida cuadriculada, todo bien cuidado. No, ya eso no, ya eso pasó. Porque sabes Duró muy que, poco porque también. sabes que eso no se traduce a tu vida. Exacto. Tú tienes cosas que superar en tu vida. Tú lo Grande, sabes. grande, grande, Tú lo grande, sabes, grande. tú lo sabes, yo lo sé. Y esas cosas, y cada persona lo sabe, esas cosas, si bien es lo mismo, en sentido de que todos tenemos cosas a superar, son diferentes para cada quien. Son diferentes para cada quien. Y a pesar de que son diferentes para cada quien, el espíritu del libreto es el mismo. Tú quieres superarlos. Y tú quieres superarlos de forma que te obtenga una expansión a cambio. Exacto. Entonces eres nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, esas ideas que tuve al escribir este libro, Ajá. ahí te voy a poner un ejemplo. Sí. Imagina que había un psicólogo en el siglo anterior, había un psicólogo de desarrollo que se llamaba John Piaget. Okay. John Piaget quería entender cómo entendemos las cosas. Y él se ponía a observar cómo los niños establecían sus mapas del mundo, cómo establecían sus mapas de comprensión, cómo es que ellos veían el mundo. Él quería entender eso. Y él en buena parte logró minimizar la distancia entre la religión y la ciencia. Él logró eso en parte al determinar, al encontrar en sus resultados que los niños, hay una cantidad limitada de maneras en las que los niños jugarían unos con los otros, que jugarían voluntariamente y que mejorarían a medida que sigan jugando. Esa es la definición de un buen deporte.
¿ya? A Exacto. medida que el deporte tiene más jugadores que juegan, el deporte mejora. Más gente quiere Sí. jugar ese deporte. Ok, entonces hay una manera limitada de formas en las que las personas jugarían unas con las otras que mejorarían mientras más jueguen y mejorarían a medida que escala. Entonces, el juego mejora a medida que vamos repitiendo las interacciones y va mejorando a medida que más personas se unen a ese juego. Ok, la descripción de ese juego es el objetivo del cuerpo bíblico. ¿Okay? Ok. Si le removemos el aspecto religioso Ujú. de los textos bíblicos, de los textos antiguos, obtenemos esa descripción, la descripción de ese juego que nos unifica socialmente y que describe algo en lo que voluntariamente queremos participar y que se sostiene y mejora Ok. a medida de que se reitera y a medida de que más gente se une. Entonces, al ejemplo que iba a llegar es, por ejemplo, este arquetipo del héroe tiene su raíz. Sí. ¿Ok? Ya sabemos que la historia del héroe la queremos vivir en nuestras vidas, Ajá. en sentido de que hay cosas que si las superamos, sabemos que nuestras vidas mejoran, nuestro nivel de competencia mejora. Sí. ¿Ok? Lo sabemos porque pagamos dinero para ver eso en otros escenarios. Sí. Pagamos dinero para ver a Superman hacer eso. O para ver a Mario rescatar a la princesa después de derrotar al monstruo. Sí. ¿Ok? Wow. Queremos eso. Ok. Y tú te preguntarás, eso tiene su origen, porque al parecer todas las personas, siendo diferentes, desean lo mismo. Y desean exactamente el mismo libreto. Y eso te hace pensar de que hay como que una base, Prediseñada, hay sí. una base Ok. prediseñada en la que todos estamos parados en esa base y queremos unificarnos. Queremos unificarnos en eso, perseguir lo mismo. Ok. La raíz de esa historia está en la historia de Jesucristo, Ok. en la historia de la pasión de Cristo. Y aquí es donde me puse extra cuidadoso en ver la historia fuera del contexto religioso. Porque lo que estoy buscando con este libro es, si tú eres una persona religiosa que profundices tu fe, no importa cuál sea, no importa si eres judío, si eres cristiano, si eres católico, lo que estoy buscando es que cual sea tu creencia, tú la profundices. Y que en el caso de que tú no seas muy religioso, que tú veas la utilidad que el cuerpo bíblico presenta. Porque ya esto, aunque lo aceptes o no, el cuerpo bíblico está en la raíz de la cultura. Al menos aquí Totalmente. en este lado del planeta. En todas las partes, en todas las latitudes. Y es que fíjate en O esto. sea, en India, desde aquí de Occidente, o sea, me he dado cuenta por la experiencia que he tenido, malinterpretan la religión hindú, porque creen que ellos adoran a diferentes dioses, pero resulta que no. Yo he estado en contacto con personas de esa cultura y ellos me han dicho que es el mismo Dios, el que se cree aquí de este lado del mundo, pero lo que pasa es que cada uno de esos personajes o de esas figuras representan un aspecto de Dios, pero al final todos llevan a la misma fuente. Entonces, pero desde este lado, a veces se tiende a juzgar, o por lo menos desde el dogmatismo, desde el dogma cristiano, totalmente. Ya. Entonces, creo que es así. Claro, Al final, todas las fíjate. religiones, todas las creencias religiosas llevan a una sola fuente. Correcto, Sí, correcto. Y por ejemplo, yo me clasifico como un cristiano. Eso no quiere decir que yo estoy buscando que otras personas también sean cristianas, porque lo que creo que estoy descubriendo es que cada quien, ah, el cuerpo bíblico es una colección de varios libros que fueron escritos durante miles de años por diferentes autores. Lo que busca el cuerpo bíblico es denotar diferentes caras de una unidad latente. ¿Ok? Entonces ahí es donde vienen las historias de la exacto. Biblia. Son diferentes historias de diferentes personas en diferentes escenarios, en diferentes situaciones, en diferentes todo, con la insistencia de que hay algo en el centro de todo eso que, a lo que se está refiriendo. Wow, sí. Y que Muy con una bien. sola faceta no logras identificar esa foto
Ujú. Entonces, imagina que es una foto tridimensional. ¿Qué tridimensional? Que una persona va a ver una faceta de esa foto y otra persona va a ver otra faceta de esa foto y otra persona va a ver otra faceta de esa foto. Y la totalidad de todas las personas en la totalidad del tiempo, cada quien viendo digamos, una cara de esa foto universal, ok, eso es Dios. ¿Ok? Ok. Y la insistencia en el cuerpo bíblico es describir lo que sería la imagen de Dios en todos sus contextos. Ok. ¿Ok? Entonces te pongo un ejemplo. En la historia de Adán y Eva, Dios es eso, es el espíritu que camina contigo en el jardín de forma inconsciente, como si fueses un niño. Y después viene una serpiente y te dice, comes esta fruta y para que seas como Dios. Te engaña. Ujú. ¿Qué ocurre después? Adán y Eva desarrollan su relación romántica, por así decirlo, en Sí. sentido de que se hacen conscientes de sí mismos y se hacen conscientes de la otra persona. Y Adam descubre, por ejemplo, él descubre que él quiere endiosarse. Él quiere culpar a Eva, que él quiere culpar a la mujer de su desgracia. Ok, dime tú, ¿cuándo tú has culpado a otra persona de algo que tú eres responsable y tú lo Sí, sabes? me han ¿Ya? pasado, me ha ¿Te ha pasado. pasado a ti? Sí, ¿Te ha sí, cómo pasado a no. mí? Entonces tú vas viendo de que Ya esa soy más historia... consciente, ya. Yo me comí esa manzana, pero ya soy más consciente de que el responsable soy yo, pero sí estuve en esa posición de culpar, bueno, no a una persona, a cualquier otra cosa, situaciones, de cosas Claro, que me ocurrían a mí. y eso El es... país, o Y sea, esa es una diferencia que se empieza a presentar a medida que maduras. ok. Una persona inmadura, podrías decir que es alguien que genera un mal resultado, pero culpa a todas las personas menos a sí mismo. Déjame, perdóname, déjame ver si te estoy entendiendo la idea. Del relato de Adán y Eva, Ujú. que conocemos todos, por lo menos la mayoría, que hemos visto la película bíblicas o que hemos leído la Biblia. Esto es una radiografía del comportamiento humano aún vigente. O sea, la manzana representa esa tentación que se repite, o sea, yo creo que se ha repetido y se repite en cada situación de la vida. Y ese acto de Adán representa también esa actitud que él tomó, también la volvemos a repetir nosotros. Es algo así, más o menos por allí. Es así. Y no Ok. solo eso, la repetimos una y otra vez en el siglo I, en el Coño, siglo II, qué en el miedo, siglo ¿viste? X, en el siglo XX, en el siglo Exacto, pero es que XXI, estoy lo viendo, repetiremos en el siglo cayendo, 30. estoy cayendo en cuenta. Pero estás cayendo en cuenta, fíjate, esa es Sí, la sí, me estás diferencia. dando. Lo que describe la historia de Adán y Ajá, Eva, una de las cosas que describe es el proceso de inconsciencia a conciencia. exacto. Fíjate lo que ocurre. ¿Qué significa eso? Que tú vas, lo que antes no percibías, ahora sí. Y cuando antes no percibías que culpabas a los demás por cosas que tú hiciste, que ¿Cómo? tú te generaste, eso que hacías inconscientemente, ahora se va haciendo consciente. Estoy culpando a los demás y yo soy el culpable. ¿Ok? No, sí, no. Creo que a todos nos ha pasado A eso. todos, a A todos. Bueno, a todos. mí me ha pasado. No sé los Y demás, pero a eso mí me ha ocurre pasado. a medida que va siendo un niño a un adulto. Y eso es lo que les ocurre a ellos. Ellos de forma literal se van volviendo adultos. A pesar de que en la historia ellos son descritos como que ya son adultos. Pero ah, tu edad biológica no es igual a No, tu edad no emocional. define tu edad. Es, si, una vez me preguntaron cuál es el propósito de la vida. Creo que el propósito de nuestras vidas es progresar tu libreto. Ok, Progresar tu libreto. qué Entonces, profundo. ¿qué significa eso? ¿Cuál libreto? Imagina que eres Superman, siendo un niño. Y bueno, del Superman niño normal al Superman invencible que las balas no lo pueden atravesar, hay mucha distancia. Sí, ¿Ok? Hay todo un viaje. sí, 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 ¿Ok? sí. Progresar el libreto significa que tú te vas convirtiendo en eso. Te vas convirtiendo en la imagen que Dios tiene de ti. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, ok, uno empieza siendo un niño, a lo que tengas 90 años, bueno, todavía estás en ese proceso, pero te vas acercando. Ok. Entonces, ¿qué significa progresar tu libreto? Que cosas inconscientes las vas trayendo a conciencia.
Exacto. Soy alguien que culpa a los demás por cosas que la culpa es mía, O que la responsabilidad es mía, yo la que la cambiaría así, responsabilidad es porque mía. exacto. Eso creo que nos pasa a todos. Sí. Y fíjate, de una manera u otra, confirmamos la relevancia de esa historia. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo tú llegas a profundizar tanto en un texto bíblico y ya, o sea, descifrarlo de esa manera y dejar o abandonar ese relato que nos contaron o que está allí presente y que pareciera una historia que muchos consideran que, o sea, ¿fue real, en serio? ¿O es solamente algo que se escribió y con esta intención que hoy yo me estoy quedando o sea, sorprendido? Claro, si te preguntas si esa historia o Ajá. esas historias son reales, yo creo que no solo son reales, son más reales que la misma realidad. Y lo que eso significa es que tú las haces reales sí o sí. Lo aceptes o no, tú las haces reales Sí, tú la repites, ¿no? porque tú las manifiestas en tu vida y las vas a manifestar en tu vida una y otra vez hasta que lo hagas consciente. Wow. Y bueno, regresando al concepto de que Sí. tu edad biológica es diferente. Sí. Bueno, Todavía no es regresando diferente. al concepto de que tu edad biológica es diferente Ujú, a tu edad emocional o al progreso de tu libreto, ujú. te pongo este ejemplo. Tú puedes tener una persona que tiene 60 años, pero sigue repitiendo ese patrón. Es culpa de todos menos yo. Una persona que puede tener 50, 60, 70 años y sigue viviendo la misma tragedia, ¿de verdad es culpa de los demás? Y seguirá repitiendo ese libreto hasta que se dé cuenta que está repitiendo ese libreto. Lo que es inconsciente se trae a conciencia. Sí. ¿Ok? Wow. Y tú te preguntarás, ¿y por qué? Es como que hay un imán. Hay un imán que te hace buscar la raíz de eso. Y tú puedes encontrar explicaciones, pero esas explicaciones, a medida que tú quieres adentrarte en profundidad, a buscar la raíz de las raíces, bueno, qué raíz es más profunda que la bíblica? Entonces nos hacemos la pregunta, ok, ¿eso es real? Dime tú. Tú lo haces real a través de que te ocurre, hasta que identifiques el patrón. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, Adam, um, ellos son botados del paraíso. Adán y Eva son botados del paraíso por Dios. Y Adam culpa a la mujer. Okay. Él le dice a Dios, la mujer me dio de la fruta y yo comí, pero es culpa de ella. Y es culpa tuya por crear esa mujer. Culpa al mismo Dios, ¿ok? Ujú. Entonces, creo que eso te refleja la misma naturaleza de uno, de que uno está incluso dispuesto a culpar a la misma realidad de tu miseria o de tu tragedia. ¿Ya? Wow. No hay límite de a quién puedes culpar en cuanto Wow. a algo malo que te puede ocurrir a ti. Wow. 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 Sí, sí, qué Entonces, ok, profundo. te preguntarás, ¿de verdad Adam desafió a Dios, al creador de todo? Ujú. Según el relato bíblico, Sí, sí. al creador de la misma existencia, culparlo a él. Bueno, dime tú, ¿cuándo tú has culpado lo más grande de lo más grande por una miseria que se puede manifestar en tu vida por culpa tuya? Sí, a tus padres. O A sea, tus vamos a padres. llevar a tus padres, ¿no? Porque, ay, mira, sí, por tu culo, por no criarme de esta manera, por Sí. meterte en mis cosas. Sí, entonces, Wow, wow, en- wow, wow. No, yo estoy. ahí es como Sí, tú sí. vas, como el colectivo, y eso te incluye a ti, a mí, y a todas las personas, En este, vamos sí. repitiendo esos ¿Y qué patrones. representa ¿Qué la es? serpiente? Que la gente, o sea, ahí hay como ese sentimiento de miedo de la serpiente y de rechazo, pero la serpiente creo que Juega un papel y juega un es, papel es bastante. similar, ¿Con qué fíjate, lo podemos comparar en estas realidades? podemos regresar al ejemplo de Djokovic, Ajá. que si tú le preguntas si él hubiese removido a Federer y a Nadal de su libreto, él diría que no, porque esa fuerza antagónica es la Qué que grande. O sea, era necesaria. era necesaria. Era Porque de necesaria. nuevo, regresamos al concepto de progresar tu libreto. Ujú.
Progresar tu libreto es que hay cosas que te pertenecen a ti. Si maximizaras todo lo que hay en ti, Lo que hay en ti, exacto. ¿ok? O desarrollaras esas habilidades Entonces, que incluso no conoces. cada quien tiene un set de debilidades y fortalezas. Okay. Las tuyas serán diferentes a las mías y las de esa persona serán diferentes a las de esa persona. Ok. ¿Qué significa progresar tu libreto? Que tus fortalezas las maximizas o le sacas punta al máximo que tú puedas y que tus debilidades tú minimizas su impacto en ti. ¿Ya? Entonces, si tú fueses un barco, las debilidades serían el ancla. Tú quieres minimizar el peso que el ancla te frena. Quizás cambies el ancla más pesada por una más liviana. Ese sería el progreso. Y maximizar tu fortaleza sería algo así como que poner una vela más grande para que el viento te impulse más. ¿Ok? Pero es ese concepto de progresar tu libreto, desarrollarte. Desarrollar, hazte la pregunta, ¿qué pasaría si las cosas que me llaman la atención, si esas cosas yo las indagara y lo que sea que sale de allí, yo lo maximizara, ¿qué ocurre? Ya estoy viendo las imágenes de lo que yo puedo hacer en mi vida personal con eso que me estás diciendo. Ok, esa es la idea detrás de progresar tu libreto. Ok, eso no ocurre en aislamiento, porque tenemos otra característica de que somos criaturas sociales. Sí. Y cada persona tiene un rol en tu vida, incluso tus enemigos. Incluso yo diría que tus enemigos tienen... Wow, tus enemigos, quizás la palabra enemigos suena demasiado... Adversarios, será tus adversarios, tus enemigos no es la palabra correcta, porque tú... ellos son más aliados de ti de lo que te das cuenta, porque tus enemigos, cada persona revela distintos aspectos en ti, y hay aspectos de ti que están reservados para tus rivales, ¿ya? ¿Cuál es el caso de Djokovic? Bueno, él tenía ciertas debilidades que Federer y Nadal explotaban, solamente ellos las podían explotar. Y fíjate lo que ocurrió. Él al hacer eso consciente, obtiene las coordenadas. Esto es lo que tengo que hacer para yo evolucionar, progresar su libreto. Ok, regresando al ejemplo bíblico, ¿qué es lo que Adam tiene que hacer para él madurar? Entender que hay un orden impuesto por Dios. Dios dice, no coman de la fruta. Llega la serpiente y la serpiente sabe que Eva es más emocionalmente manipulable que Adán, porque Eva no tiene conocimiento de la maldad, sino que Eva cree que con compasión y amor puede darle la bienvenida a todo, incluso si ese individuo es malvado. ¿Okay? Creo que las personas malvadas buscan a las personas excesivamente bondadosas que no saben distinguir entre bien y mal. Por eso es que la serpiente llega a Eva y no a Adán. Claro. La serpiente mal influencia a Eva, sabiendo que Eva puede mal influenciar a Adán. ¿Ok? Va en ese orden. Eso ocurre después de que Eva es creada, no antes. ¿Okay? Entonces fíjate que es como una película que tiene un orden que no lo puedes cambiar. Un orden cronológico y así establecido. Y está hecho así para simbolizarte de que ocurre en tu vida, en ese orden. ¿Ok? Entonces Adán tiene que entender que la serpiente busca maldad, busca mal influenciar. ¿Qué es lo que tiene que él entender? Que el orden impuesto por Dios es el orden. Y desobedecerlo te saca del paraíso. Ok, te voy a poner un ejemplo en deporte. ¿Cuál sería el orden impuesto por el bien mayor? Vamos a decir que Dios es el bien mayor. Ok. Hay una idea católica de que Dios es la suma de todo lo bueno, de sumum bonum, que es en latín. Digamos que ese espíritu que está en la cima de todas las cosas buenas es aquel que impone el orden. Okay. ¿Cómo sería un ejemplo en un deporte? ¿Cuál sería el orden que tú tienes que obedecer? Reglamento de antidopaje, qué sé yo, no sé. Podría ser. Tú tienes que ser el mejor jugador que puedes ser. Okay. Ok, sí, claro. Tú no vas a obtener el tesoro mayor si no puedes cortar la cabeza del dragón más grande. Tú no vas a ir al Edén, o sea, o permanecer en el Edén, ¿sí? Ellos son botados del Edén porque ellos obtienen la probadita de lo que es el paraíso.
Y de nuevo, a ti, cuando tú pones una meta y visualizas, tú tienes una probadita de eso, Exacto. pero sabes que eres inadecuado para eso. Ah, tú no puedes recibir eso todavía. No, no tienes el contenedor, no tienes el vaso para contener esa agua Ujú. o ese jugo o ese líquido Sí, que eso. te guste. Pero tienes una probadita. Y eso es lo que te hace poner la meta. Ujú. Yo quiero estar en ese estado paradisiaco. Sí, Ok. de éxtasis, eso yo. Sí, en el que De todo, gloria, de esa gloria. ese estado en el que todo está en orden, Ok, en su lugar, como una buena canción. ok. ¿Ok? Una canción tiene su orden. Ujú. Si Sí, tú agarras ruidos y los pones incoherentemente, tú tienes ruido. sí, sí. Si los organizas Tienes una adecuadamente, tienes, melodía. tienes una melodía. ¿Ok? Ese es el estado paradisiaco que el jardín de Edén simboliza. Todo en su lugar. Ese orden es desobedecido por Adán y Eva. Dios los bota y les dice, bueno, no, no se los dice específicamente, pero Dios coloca en la puerta un ángel con una espada de fuego. Ujú. Ahora, ¿qué significa eso? Él les quiere hacer entender de que lo que sea inadecuado debe morir. Si tú quieres regresar al paraíso, lo que no sea digno no entra. Y eso es algo terrible eso es algo terrible de evaluar porque, hasta la pregunta, tú puedes tener una visión idealizada de tu vida. Imagina que tienes toda la riqueza que tú quieras tener, Wow. la casa que tú quieras tener, la vida que tú quieras tener, la vida con la que todos sueñan. Soñamos, sí. Ok. Después de eso te haces la siguiente pregunta. Si yo tuviera eso en este momento, ¿lo sostendría? Eso es una pregunta terrible. Es una pregunta terrible. Y eso es lo que Dios busca hacerles entender a ellos. Wow. A ¿Qué todos. pasa? Wow, wow, Que hay wow. casos en los que, ¿qué pasa si 95% de ti es inadecuado? Es casi como que Tienes que tienes que morir, tienes renacer. que morir. Eh, Eso de de- ti que no es digno, que no es. Ahora, fíjate, eso no es impuesto como una condena, porque una persona que busque victimizarse y victimizarse y culpar a Dios por la miseria, va a decir, "Yo tengo que renacer. Ay, eso es mucho. No. ¿Qué nos enseña la historia del héroe? Creo que esa es una razón por la que usualmente el héroe viene de un pueblo común, viene de un lugar bajo, viene de un lugar bajo para simbolizar la distancia que se recorre Sí. por la transformación. Y esta transformación no ocurre de forma total, ocurre de forma progresiva. Sí. Las partes de ti que no son dignas se van quemando poco a poco, pero al mismo tiempo son reemplazadas por las partes que sí. Me hiciste acordar de la película Doctor Strange. Este doctor exitosísimo sufre un accidente, queda sin las habilidades para operar y ahí empieza un nuevo camino donde, bueno, ya no, ya su vida anterior no tiene, o sea, no tiene, digamos, no tiene esas habilidades como doctor. Empieza a buscar otras y el camino es bien duro para él al principio, hasta que logra, bueno, todo lo que ya conocemos. Claro, y Sí. fíjate, escoge un jugador del deporte que tú quieras. No nacieron con la habilidad que No, tienen. no, 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 Cuando tienen obviamente. 5 años no saben agarrar la pelota, no Tan, saben tan agarrar la simple raqueta, no como saben que, agarrar el bate. como un inmigrante venir a un país donde no se habla el idioma que él aprendió. Ujú. O sea, no es lo mismo cuando llegue a un año después que ya domina el idioma. Claro, entonces tú vas viendo la naturaleza, Wow, no, la no, no. naturaleza de cómo la historia del héroe se revela en tu vida. Ujú. Ok, Adán y Eva tienen que aprender qué es lo inadecuado en ellos. Poco a poco lo van conociendo. Ese es el primer paso, que tú Sí, lo reconozcas. sí. Y después se van deshaciendo de eso, y eso es lo que hacen y pueden retornar al estado del paraíso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se manifiesta eso en tu vida. Hazte la pregunta, si las cosas que son inadecuadas en mí se reemplazaran por cosas que sí son adecuadas, ¿qué ocurriría? ¿Estaría más cerca o más lejos del cielo, Del Edén. de la imagen celestial de mi vida? Wow, wow, ¿Cómo, wow, cómo wow, se- wow, wow. Ahora, fíjate, ¿Cómo llegas a eso, eso Andri? eh, ¿Cómo llegaste a descifrar eso? O sea, es que me impresiona uf, demasiado, coño, que... bueno, creo que en la búsqueda de respuestas. En la búsqueda de respuestas
¿Te aislaste en algún momento del mundo exterior? O sea, ¿cómo llegas a Así tanto viví nivel la de primera profundidad? parte de mi vida. Ok. Porque de nuevo, cuando empecé, cuando era pequeño, Sí, me como contaste que... era muy Sí, inseguro porque tenía sobrepeso, no hablaba mucho, yo era el muchacho que se sí, escondía. introvertido, qué sé yo. Sí, el muchacho que se esconde en la esquina Tímido, del sí. salón y que... Ah, no, y no parece. y- bueno, fíjate, Sí. yo uso ese ejemplo para describir la distancia Ok, que sí, uno la puede distancia, sí. recorrer. La distancia que uno puede recorrer si tú sigues el camino que se va revelando a ti. A ti se te Ese, reveló a través del tenis. sí, de hecho así fue como empezó. Wow, Empezó en la cancha de tenis, sin darme cuenta. Y después fui haciendo la conexión. Esto ocurre fuera de la cancha también. wow. Claro, En el juego de la vida, en el wow. juego de la vida. Wow, wow, Y wow, wow. esto, y bueno, eso tiene uno va descubriendo, eso tiene Sí, un orden predilecto, que es fácil de confundir con brujería, pero no lo es porque todos lo repetimos, no solo lo repetimos, sino que lo deseamos. sí. De nuevo, tú pagas para ir a ver una película del héroe expandirse y evolucionar y superar desafíos. Tú haces eso en tu vida. Eso tiene su raíz en la historia de Jesucristo, que ¿cómo tú resumirías la historia de Jesucristo fuera de un plano religioso? Es alguien que voluntariamente enfrenta las tragedias de la vida. La clave. Sí. Cuando tú enfrentas voluntariamente un desafío, el espíritu de superación Sí, y de conquista exacto. es el que camina contigo. Y eso es lo que se describe como el espíritu de Dios o el espíritu de la divinidad. Me Y hiciste acordar otra y cosa. creo que todas las religiones estarán de acuerdo con eso. ¿Ok? Me hiciste Entonces, volar la cabeza. ese patrón es el que se manifiesta en la historia de Jesucristo. Sí. Y la insistencia, la propuesta es que si tú obedeces ese llamado y tú caminas y vas superando los obstáculos que se manifiestan en el camino, la propuesta es que si tú haces eso con fidelidad, ni siquiera la muerte te va a poder detener. Y claro, eso se simboliza en que Jesús, después de morir, él va al infierno. Él va al infierno y luego Resucita. resucita. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es peor que la muerte? El infierno. ¿Qué es el infierno? Creo que sería un lugar un lugar del que alguien haría lo que fuera para alejarse de allí. Ok. ¿Qué es el infierno? Un mal matrimonio, un campo de concentración en Auschwitz. Creo que esos son lugares que las Eh, personas no son deseables. Uno haría lo que fuera para escaparse de allí. sí, Gaza ahorita, en la Y, actualidad, en la franja de Gaza, y qué sé yo. qué tan dispuesta puede estar una persona a escaparse del infierno si la opción de quitarte la vida se hace atractiva. Entonces la muerte en sí se hace más deseable que el mismo infierno. Ahora, tu intención con este libro, que, o sea, he podido leer solamente un extracto y te lo agradezco porque me voló la cabeza. ¿Cuál es tu intención para quienes lean este libro? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con eso? Y ya que nos queda un poco minutos. Hay cosas que han llegado al mundo como una crisis de desesperación, una crisis de propósito, una crisis Identidad, de quizás. identidad Sí. y no sabemos el origen de eso. Lo que busco proponer es que una de las razones por la que eso se está manifestando en nuestro mundo es que nos estamos alejando de las raíces que nos llevaron a este punto, en primer lugar. Y las historias que están en los textos bíblicos son las historias a las que históricamente retornamos una y otra vez en tiempos de crisis. Y hemos estado haciendo eso durante miles de años. Entonces, una historia es relevante en relación a qué tanto la gente quiere retornar a ella. Y eso está ocurriendo por cuánto tiempo, desde el inicio de los Desde que tiempos. ¿Quién el... sabe por cuánto tiempo? Por miles o decenas de miles de años. Entonces, eso te indica Millones de algo. años. Eso te indica algo. Esas historias nos permiten retornar a Ah, un no, modo de ser
que es sostenible. Este juego, lo que te describí al inicio, de que hay un juego que tú quieres jugar que unifica a las personas, mejora a medida que se repite, a medida que añades partidos y a medida que añades personas. Ese juego es lo que busca describir el cuerpo bíblico. Y cuando nos alejamos de esa base, empezamos a jugar un juego que no deseamos. Y ese juego indeseable se manifiesta en la crisis de depresión que tenemos, en la crisis de identidad que tenemos y muchas de las tragedias que innecesariamente se manifiestan en nuestras vidas. Innecesariamente, porque sí, al conocer información como esta podemos proceder de otra manera y posiblemente, según lo que aprendí hoy de ti, encontrar nuestro propósito buscando esas raíces bíblicas también. Encontrar cuál es tu libreto. ¿Cuál es tu libreto y cómo puede progresar tu libreto? ¿Y qué pasaría si tú progresas tu libreto? Si tu vida fuese una película. No, Tú tienes el inicio de la película, pero visualiza cuál sería el final de la película. Okay. ¿Qué ocurriría si tú fueses el héroe que le cortó la cabeza al dragón más grande y obtuvo el más grande de los tesoros? ¿Qué ocurriría si tú fueses esa persona al final de la ¿Qué pasaría si creo que de una película de terror pasas a una película de ficción y romántica? Bueno, vas a vivir, vas a vivir todas esas películas. Sí, y ¿sabes qué? Todas esas películas, si las vives y las vives con intención y de forma voluntaria, tú vas a superar lo que sea que esas películas te lancen y vas a obtener los tesoros que esas películas tienen. Wow. Esto va para más, de verdad, Andri, ha sido un placer, nos falta tiempo, por favor, regresa o vamos a hacer una segunda parte porque quiero conocer más de esto. Esto me ha volado la cabeza hoy, ¿no? Y no, gracias por ¿cuándo sale el libro? Eso es un ¿Tienes secreto. el nombre del libro? Sí. ¿O no se puede? El nombre del libro es En la imagen de Dios. En la imagen de Dios. Sí, nuestra lucha con la divinidad. Okay. Luchamos con Dios cuando nos descarrilamos de querer progresar, el libreto. Gracias. Dios es caracterizado como aquello que te revela ese final de la película. Okay. Te lo revela a través de tus pensamientos, de tus visiones. Wow. Tú descarrilarte de ese llamado es lo que se describiría como luchar con Dios. Y creo que eso es algo que no nos gusta hacer. ¿Cómo te sientes cuando te pierdes propósito? Creo que no perdido, sí, literalmente perdido. Creo que eso es lo que significa luchar. Y hay mucha gente que está quizás viviendo en un proceso así, en una realidad que solamente esa persona sabe, y esto de verdad que es oro puro. Quiero leer el libro, quiero tenerte de regreso, nos falta, mira, esto da para más, estos son varios capítulos de podcast que vamos a tener contigo aquí en Universo Adaptado. Mi hermano, de verdad que gracias, campeón. Gracias por invitarme. Encantado. De verdad que para mí ha sido un honor. Faltan minutos, ¿viste? Por favor, las puertas están abiertas, este Universo Adaptado, ¿viste? Pues muchísimas gracias. Espero que salga pronto el libro y que, bueno, seguir viéndote, jugar como sabes tú jugar y, bueno... progresando mi libreto. Progresando tu libreto, exactamente. Bueno, mi gente, nos despedimos por ahora hasta una nueva edición. Recuerden suscribirse al canal. Esto es Universo Adaptado y bueno, hasta la próxima. Papi, qué profundo.